membranosa. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un cuadro clínico caracterizado por proteinuria mayor de 3 a 3.5 gramos en 24 horas, hipoalbuminemia, dislipidemia con aumento de colesterol y triglicéridos, y que en adultos es 3.5 gramos en 24 horas para una superficie corporal de 173, pero en niños se calcula con 40 miligramos por metro cuadrado. Ese es el concepto de síndrome nefrótico. Ahora, ¿por qué se produce el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico se produce fundamentalmente por una alteración. Este es un glomérulo, una alteración de la barrera de filtración que está constituida por el epitelio, que es el pie del podocito, o los podocitos con sus pericelos, la membrana basal propiamente dicha y el endotelio. Esa alteración que se produce en el glomérulo va a generar lo que es pérdida de proteínas y síndrome nefrótico. Entonces, ustedes tienen aquí una membrana basal, donde este es el capilar, no es el capilar nodular, este es el endotelio fenestral, esta es la membrana basal propiamente dicha, ossular externa, capa media y la interna, y son los podocitos que ustedes ven, esto es una fotografía microscópica. Y el síndrome nefrótico puede afectar los podocitos, como las podocitopatías, la membrana basal propiamente dicha por depósito de complejos inmunes o por depósito de amiloide, etcétera, o depósitos subendoteliales que van a afectar y van a perder la polaridad de la carga negativa a nivel de la membrana basal o de la barrera de inserción, y va a producir proteinuria en condiciones patológicas con distintas. Entonces, podemos tener como causas glomerulopatías primarias, que quiere decir que afectan directamente a los niños sin otro órgano ni sistema, como la nefropatía a cambios mínimos, que es muy frecuente en los niños, la glomerulonefritis esclerosante o focal, o la membranosa y la mesangiocapilar. Estas son glomerulopatías primarias, propias del riñón sin compromiso sistémico. Pero también podemos tener enfermedades secundarias a enfermedades sistémicas, por ejemplo, enfermedades metabólicas o heredofamiliares. La diabetes mellitus es la primera causa de síndrome nefrótico en el mundo. Graves-Weissenberg, enfermedad ARCO, que es una enfermedad hereditaria, la amiloidosis, la púrpura de Schindler-Scholl, etc. Enfermedades infecciosas, bacterianas y virales, como la hepatitis B o hepatitis C, pueden producir este tipo. Neoplasias, tumores sólidos, síndromes paraneoplásicos asociados al linfoma. Fármacos como las sales de mercurio, heroína, litio, captopril y misceláneas como la preeclampsia, que es una nefropatía aguda, nefropatía de rechazo en el trasplante renal, necrosis capilar. Enfermedades sistémicas que conocemos mucho, el linfomatoso, vasculitis, artritis reumatoide y otras más que producen este tipo de enfermedades. Fisiopatología del síndrome. Hay un aumento de la permeabilidad glomerular hacia las proteínas, como habíamos notado anteriormente, pérdida de la electronegatividad de la barrera y alteraciones de la membrana basal por depósitos proteicos o comunes que van a generar glomerular. Entonces, si usted tiene albuminuria, ¿qué le sucede si tiene un problema? Baja la albúmina, baja la presión oncótica, cae la presión oncótica, hay paso de líquido hacia el espacio del intersticio, que se traduce como edema. La hipovolemia produce activación del sistema renina-angiotensina y aumenta la retención de agua y sodio. Pero también puede aumentar el volumen plasmático, aumentar la presión hidrostática, y por aumento de la presión hidrostática, transsudación de agua hacia el intersticio produciendo edema. Y en este caso se suprimiría el eje renina-angiotensina porque le llega sodio a la mácula de luz. Entonces, ¿qué consecuencias trae la hipoalbuminemia? La hipoalbuminemia se asocia a edema porque hay pérdida de la presión oncótica. Hay pérdida de las hemoglobinas G, se produce inmunodeficiencia, estos pacientes son susceptibles de tener infecciones. Disminución de los factores de C1Q, C2, C8, C9, que van a producir déficit de opsonización con riesgo de infecciones. Disminución de la eritropoyetina y de la transferrina nos van a conducir a anemia, y aumento de los factores de coagulación 5, 7, 8 y 10 que responden a fenómenos de trombosis. Entonces, también tenemos alteraciones lipídicas, tenemos aumento de colesterol por aumento de la síntesis de lípidos de apolipoproteínas, disminución de la eliminación de kilomicrones y las proteínas de baja densidad, aumenta el colesterol, pero también aumentan los triglicéridos por disminución de la proteína y pasa que disminuye la hidrólisis de los triglicéridos. Estos pacientes cursan con dislipidemia por esta razón. ¿Qué otras complicaciones pueden tener estos pacientes? Hipertensión arterial, con retención de agua y sodio y pérdidas de sustancias antihipertensivas, fenómenos trombóticos por pérdida de la nitromina 3 y reducción de la fibrinolisis, insuficiencia renal aguda por disminución de la volemia, por disminución uso de diuréticos, baja la perfusión renal y produce injuria renal aguda prerrenal, alteraciones endocrinas, infecciones por disminución de la IgE, factor B del complemento y depresión de la función de los linfocitos. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo vamos a evaluarlos cuando llegamos y tenemos un paciente con edema? Tenemos que preguntar si tiene antecedentes lupus o enfermedades sistémicas que nos conduzcan a un proceso de este tipo, enfermedades infecciosas o que medicamentos ingieren. ¿Qué vamos a buscar además en el examen físico? Signos de enfermedad sistémica.
el estado hemodinámico, cómo está la presión arterial, cuánto de edema tiene, si tiene un compromiso renal, si hay disminución de la diuresis, cómo está la orina, es espumosa, pequeña o gran cantidad. ¿Qué exámenes de laboratorio? Lo básico, un general de orina. Un examen general de orina que nos va a expresar presencia de proteínas de un sedimento urinario, probablemente con cilindros granulosos o hemáticos, dependiendo de la patología. Creatinina. ¿Por qué la creatinina? Porque nos evalúa la función renal. Una creatinina normal todavía conserva la función. Pero una creatinina alta quiere decir que hay un deterioro rápido de la función renal y eso es anormal. Electrolitos séricos porque puede producir alteraciones. Proteínas totales de albúmina porque tenemos que ver si tiene síndrome de que está perdiendo albúmina por la orina, entonces tenemos que hacer hipoalbuminemia. Colesterol y triglicéridos, que es una respuesta a la pérdida de proteínas. El hígado sintetiza más colesterol, disminuye la hidrólisis de triglicéridos, usamos dislipidemia. Velocidad de cementación como reactante de fase aguda, proteinuria de 24 horas y medir la tasa de filtración glomerular a partir de la creatinina, como ya ustedes saben hacer. Entonces, ¿qué pruebas serológicas? Si hemos dicho que antecedentes puede haber enfermedades primarias o secundarias. Si estamos buscando enfermedades secundarias como causa, tenemos que pedir marcadores inmunológicos como complemento, anticuerpos antinucleares, ANCA, anti-DDA, marcadores virales que se asocian a enfermedades de este tipo, HIV, antiestreptolicinas. Y en algunos casos puedes pedir marcadores tumorales, sobre todo si los pacientes son mayores de la tercera edad, donde hay mayor riesgo de enfermedades neoplásicas, ¿no? Y técnicas por imagen, una ecografía renal que nos va a decir si esto es un proceso agudo en un niño de tamaño normal o es un proceso crónico y está hipotrófico. Y dependiendo de esto, el último diagnóstico para el diagnóstico de precisión es la biopsia renal. ¿Cómo manejamos de manera general un síndrome nefrótico? De manera general. Luego vamos a ir a ver medidas higiénico-dietéticas, dieta hiposódica, restricción de agua en caso de un edema importante, vendas elásticas si es necesario y medidas posturales. Diuréticos, teasa o tiacídicos dependiendo de la severidad del edema y calculado a peso, por supuesto, en los niños con mucho cuidado y en los adultos igual. Medidas para disminuir la proteinuria, dieta hipoproteica. Pero si está perdiendo proteínas, ¿por qué le quitamos las proteínas? Porque la carga muy fuerte de proteínas en la dieta aumenta la hiperfiltración y aumenta la hiperfiltración, aumenta la pérdida de proteínas. Inhibidores de la enzima convertidora, bloqueadores del sistema renina-angiotensina, los IECA o los bloqueadores de receptores, porque disminuyen la proteinuria y controlan la presión arterial. Si el paciente está en anasalgia incapacitante, furosemida. Si no responde a furosemida, puedes combinar albúmina con furosemida. Pero si no responde, utilizas una máquina de diálisis para ultrafiltrar. Tratamiento de la dislipidemia, estatinas en primera línea. Tratamiento de las complicaciones infecciosas, si tiene una neumonía la vas a tratar, si tiene una infección por salmonela la vas a tratar. Anticoagulación, sobre todo si la albúmina está muy baja, el riesgo de complicaciones como embólicas inmediatas, como trombosis de la vena renal, entonces tienes que dar anticoagulación. Si la albúmina no está tan baja, no está por debajo de 2.5, puede ser contemplar. Y tratamiento, fundamental, tratamiento de la enfermedad de base que lo produce. Bien, vamos a hablar de lesión a cambios mínimos, que es la lesión más importante en niños sobre todo. Bueno, la lesión a cambios mínimos es una lesión que se presenta en niños, sobre todo predominantemente varones, pero que también puede presentarse en adultos raramente, ¿no? Es una lesión de origen totalmente, no está bien elucidada su patología, no está clara, pero se piensa que es el resultado de la actividad de los linfocitos T, que liberan linfoquinas y factores circulantes que no han sido identificados completamente. Esto genera un factor de permeabilidad que se llama linfocina, que tendría afinidad por las células epiteliales, es decir, por los podocitos, porque esas son las células epiteliales que están por fuera, produciendo función parcial de los pies de podocitos con proteinuria. Acuérdense que los podocitos tienen pericelos que envuelven el capilar glomerular y esos pericelos tienen nefrina o podocina que evitan la pérdida de proteínas. Es la primera fase de la barrera de inserción. Entonces, y eso produce una pérdida de proteínas a través de los podocitos. Entonces se llama podocitopatía. La lesión a cambios mínimos es una podocitopatía. Existe asociación del síndrome nefrótico con lesiones mínimas con linfoma Hodgkin y otros linfomas que estarían asociados a disminución de los linfocitos T. También el uso de AINES está descrito como causa de lesión a cambios mínimos, pero no se sabe la causa. Entonces ustedes tienen aquí una fotografía. La imagen histológica
neurológica por microscopía de luz es absolutamente normal en la lesión a cambios mínimos. Sin embargo, hay alteración de los podocitos. Estos son los podocitos que se van aplastando y fusionando y pierden su función. Hemos visto al inicio una membrana basal por microscopía electrónica donde los podocitos son grandes. Si se fijan aquí, prácticamente no hay podocitos, ¿no? Entonces hay borramiento y fusión, y a la inmunofluorescencia, que es con anticuerpos especiales, es negativa. Y aquí tienen una imagen normal. Este es un paciente con lesión a cambios mínimos. Este es la cápsula de Bowman, este es el espacio de Bowman, y estos son los capilares glomerulares. Y son absolutamente normales. Estas son las células mesangiales, no hay nada. Entonces, si tú ves esto en un paciente, dices, esta es una fotografía de una lesión normal. O sea, a la microscopía de luz, la lesión a cambios mínimos es absolutamente normal. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con síndrome nefrótico secundario de cambios mínimos? El edema es la primera causa. ¿Y por qué se presentan los pacientes? Que puede ser el edema matutino y edema en los pies, edema en las piernas, a la zarca, o puede estar dependiendo de la severidad del edema. Algún proceso infeccioso respiratorio en estos pacientes puede presentarse por lo que habíamos dicho, por la inmunodeficiencia que existe, ¿no? ¿Qué encontramos en el laboratorio? Un hemograma normal o ligeramente disminuido, una albúmina disminuida como consecuencia del síndrome nefrótico, una creatinina normal, generalmente, pero puede estar elevada en un paciente de cambios mínimos, que raramente te lleva a la insuficiencia renal, y una relación albúmino-creatinina. La relación albúmino-creatinina es medir la proteinuria o la albúmina en miligramos por decilitro sobre gramos de creatinina, y eso te da la relación albúmina-creatinina, que lo normal es menos de 30 y lo macro por encima es mayor de 300. Por eso te dice mayor de 300, equivalente a un rango nefrótico o una previsión de proteinuria de 24 horas que establezca un grado de proteinuria masiva, como es en el síndrome nefrótico. ¿Qué pruebas inmunológicas vamos a pedir? Normalmente la lesión a cambios mínimos no tiene alteraciones de tipo inmunológico. Sin embargo, tenemos la obligación de pedir para descartar las patologías sistémicas. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? C3, C4 normales, inmunoglobulinas disminuidas, hemos dicho que se pierden las inmunoglobulinas, y IgM y IgG elevadas. Desde el punto de vista perfil lipídico, tendremos que encontrar colesterol y triglicéridos elevados, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Estos pacientes, obviamente, tenemos que tratar la parte general desde el punto de vista del manejo de un síndrome nefrótico, como hemos mencionado anteriormente. Medidas generales: dieta, reposo, diuréticos y específicos, corticoides. 1 miligramo por kilogramo de peso, y generalmente debería haber respuesta. Pero algunos de estos pacientes no van a responder adecuadamente, entonces se hallan córticos resistentes. Cuando son córticos resistentes, hay que considerar la posibilidad de una biopsia renal. ¿Qué quiere decir córticos resistentes? Que aunque le das la dosis adecuada de corticoides, no responde al síndrome nefrótico. Y córtico dependientes, que aunque le das la dosis, mejora, hay remisión del cuadro, quitas el corticoide y recae el paciente. Lo vuelves a hacer y recae el paciente. Entonces hay que pensar en ese momento que es otra patología, que no es tan solo una lesión a cambios mínimos, y tienes que considerar la biopsia. Ahora, medidas específicas y otros inmunosupresores. En primera línea están los anticalcineurínicos, la ciclosporina A o el tacrolimus, que lo tenemos en el medio como para manejo de este paciente, y el micofenolato. En pacientes que recaen y que ya saben, puedes utilizar rituximab. Vamos a hablar de nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es una patología que es la primera causa de síndrome nefrótico en adultos. Que se caracteriza por engrosamiento de la membrana basal y escasa proliferación o infiltración celular a nivel de la membrana basal glomerular. Esta se caracteriza por depósitos subendoteliales de complejos inmunes circulantes o por anticuerpos dirigidos contra la membrana basal misma. Fíjense que esta sí tiene un componente inmunológico diferente, que puede ser primaria o secundaria. Vamos a ver cómo se produce eso. Es frecuente a mayores de 30 años, 20 a 33% en adultos, 1 a 9.5 en niños. Afecta a todas las razas y es predominantemente en varones que en mujeres, en una proporción de 2 a 1. Entonces, la glomerulina
siempre es secundaria. Secundaria a procesos infecciosos, que pueden ser hepatitis B, C, malaria, HIV, esquistosomiasis, tuberculosis, o anaplasias. Por eso tienes que pesquisar en adultos siempre marcadores tumorales: pulmón, próstata, linfoma, cáncer colorectal, mama y estómago, en esas proporciones. Uso de medicamentos: sales de oro, que antes se usaban para tratamiento de la artritis reumatoide, ya no se usa. AINES, los usamos muchísimo. Mercurio, tiazidas, captopril, que es un IECA, penicilamida. Y enfermedades autoinmunes como lupus, que es una de las más comunes, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, que pueden estar asociadas a una glomerulonefritis membranosa secundaria. Dentro del lupus corresponde a la clase 5. Entonces, es un cuadro clínico que afecta a adultos entre 30 y 70 años, poco frecuente en niños y mayor prevalencia en varones, lo mismo que dijimos hace un momento. ¿En qué consiste? Es una enfermedad por complejos inmunes. Los depósitos de inmunocomplejos se localizan por debajo del epitelio, por debajo de los podocitos. Se llaman depósitos subepiteliales. Depósitos subepiteliales que activan el complemento. La lesión de los podocitos resulta por daño del depósito del complejo inmune debajo del podocito que va a dañar el podocito, pero no es una lesión directa al podocito, sino la presencia de los anticuerpos por debajo del podocito va a producir daño en el podocito también, que va a contribuir al aumento de la permeabilidad y pérdida de proteínas y síndrome nefrótico asociado a estos depósitos inmunes. Entonces, en 2009, New England publica por primera vez una base muy importante en la nefropatía membranosa. Aísla el receptor de la fosfolipasa A2, el BLA2R, que aísla anticuerpos contra este antígeno, que es un receptor de la fosfolipasa. Entonces, esto es súper importante porque este es el determinante fundamental de la glomerulonefritis membranosa idiopática. Entonces, encuentran los anticuerpos anti-BLA2R específicos de la nefropatía membranosa y que pueden identificarse en los sueros de pacientes. Y fíjense que hay control, tienen 78% de sensibilidad y 99% de especificidad, que es súper importante. Entonces, ellos realizan un trabajo y ven que los controles son cero. Otras enfermedades autoinmunes no tienen estos anticuerpos, y en la glomerulonefritis membranosa idiopática 72% de pacientes tienen esto, y en el lupus secundario 5 a 30%, pero es muy específica de la glomerulonefritis por anticuerpos antirreceptores. Entonces, ¿cómo puede ser? Fisiopatológicamente, ¿qué pasa? Este es el podocito. Entonces, tú puedes tener formación de complejos circulantes, por ejemplo, en el lupus eritematoso, antígeno anticuerpo, anti-DNA más complemento, que están circulando, y estos se van a depositar de manera subepitelial y van a conformar lo que se llama la nefropatía membranosa clase 5, que es secundaria. Esta es una patología secundaria, no es primaria. Pero tú puedes tener los complejos inmunes circulantes, no complejos inmunes, sino anticuerpos dirigidos contra, en el caso de la megalina o el BLA2R, que es la fosfolipasa, el receptor de fosfolipasa, se producen anticuerpos que van dirigidos hacia el receptor de la fosfolipasa, que se van a depositar, o anticuerpos contra estos antígenos. Entonces van a destruir y alterar la membrana basal y, por supuesto, producir síndrome nefrótico. Y directos, anticuerpos dirigidos directos contra pero que son antígenos que se fijan en el endotelio. Por ejemplo, la hepatitis B genera antígenos que se van a depositar subepitelialmente. Esos antígenos van a generar la producción de anticuerpos del organismo contra los antígenos de la hepatitis B, que van a alterar la membrana basal. Entonces, por eso es que tú tienes la idiopática primaria contra el receptor de la fosfolipasa, que es en este caso, o anticuerpos contra el virus de la hepatitis B o C o HIV, que se fija en el endotelio y se va a dirigir contra el podocito. Va a ser un depósito subepitelial por debajo de eso. ¿Está claro? Esto también lo puedes tener en los síndromes paraneoplásicos. Entonces, fíjense, hay una lista de antígenos que pueden localizarse y que van a producir glomerulonefritis membranosa. El principal es el de la fosfolipasa. Luego tenemos este otro que es de HSD7, estos otros que cada uno, algunos de ellos se relacionan, por ejemplo es en niños, el NELI se relaciona a procesos neoplásicos, otros procesos a sarcoidosis, pero los más importantes y el más determinante es el antifosfolipasa, que está identificado en el 60 a 80% de los pacientes.
fíjense las causas de nefropatía membranosa. La mayor parte de los pacientes, casi 70%, tiene anticuerpos antifosfolipasa 2. Luego tienes anticuerpos contra, estamos hablando de las primarias, ¿no? Contra este antígeno, contra este otro y otros. Y secundaria, que constituye los que son relacionadas al lupus eritematoso y enfermedades autoinmunes. Entonces, otra vez con lo mismo, tenemos primaria, anticuerpos antifosfolipasa, anticuerpos anti-TSHD 2 a 3% y otros anticuerpos 20%. El más importante es antifosfolipasa y estos otros que son en menor proporción. Secundaria, nuevamente recordamos, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, Sjögren, lupus, infecciosas, hepatitis B, C, HIV, medicamentos, AINES, sales de mercurio, penicilamida, probenecid, captopril, hidroclorotiazida, cáncer, enfermedades neoplásicas. No se olviden, la gente mayor, el adulto de la tercera edad que debuta por síndrome nefrótico, siempre tiene que descartarse cáncer. Pulmón en un 26%, próstata, linfoma, cáncer colorectal, mama, estómago. Y otras enfermedades como sarcoidosis o la glomerulonefritis de novo en trasplante renal, que ya es otra situación. Entonces, fíjense qué pasa con... ¿Ven ustedes? Esta es una gráfica. Es un paciente que tiene anticuerpos antifosfolipasa 2. Los anticuerpos suben en ascenso. Al subir en ascenso, poco tiempo después aparece la proteína importante. Si este paciente lo tratas, bajan los anticuerpos y cae la proteína. Vamos a ver entonces qué características tiene esto. Entonces, patológicamente en la glomerulonefritis membranosa hay inmunocomplejos que se depositan en la membrana basal a nivel de la rara externa, que está por debajo de los podocitos, ¿no es cierto? Y hay formación in situ de depósitos subepiteliales, IgG4, que produce daño del podocito a través de la activación del complemento. Hay formación de complejos C5b9 y su inserción dentro del podocito que produce proteasas que conducen a alteración del citoesqueleto del podocito. Y hay interrupción de la barrera podocitaria y por supuesto produce la filtración de proteínas, por lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces tenemos como principal actor anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2 tipo M, que es el que hemos visto, anticuerpos contra IgG4 o complejos, la SAC-PLA2R asociado a la inmunoglobulina G, que se localiza en los podocitos dentro de la nefropatía membranosa. Y esta es una fotografía de microscopía de luz. Hemos visto la anterior que la lesión a cambios mínimos era absolutamente normal. Fíjense acá, esto no es normal. ¿Ven esto que estoy señalando acá es la membrana basal, está gruesa. Ustedes, en la imagen anterior era un hilito. Entonces, estas son las luces capilares, pero esto que ven como muy fucsia es la membrana basal engrosada. Aquí lo mismo, tienen lo mismo. Estos son los capilares, estos son el intersticio, y aquí tienen todos los capilares con una membrana basal. Pero aquí con coloración de plata, ustedes ven como espinas, se llaman spikes, la típica de la glomerulonefritis membranosa. Aquí tienen otra fotografía, es más evidente. Fíjense, esta es una enfermedad más avanzada. Fíjense, ya las luces de los capilares empiezan a estrecharse y es muy gruesa la membrana basal. ¿Se acuerdan de la membrana, de la imagen inicial de la membrana basal con unos podocitos perfectos y una membrana con 3 capas? Esto es lo que pasa en la membrana, en la glomerulonefritis membranosa. Hay una destrucción de la membrana basal, hay desaparición de los podocitos y una alteración completamente importante. Y esto es inmunofluorescencia. Así se ven las lesiones por inmunofluorescencia. Esto es una glomerulonefritis primaria típica de por depósitos inmunes. Entonces, ¿qué ponen? Tienen el corte y ponen en contacto con anticuerpos y se diluye de esta forma. Entonces tú vas identificando los tipos de anticuerpos para ver cuáles. Esto es full house porque tiene varios, han identificado IgG, C3, kappa, lambda en el asa capilar. Aquí tenemos hemos dicho que la IgG4 es característica de la membrana primaria, de la glomerulonefritis primaria, y está identificando dominantemente este anticuerpo.
Y en la secundaria predominan los IgG1 y los IgC con complementos C3. Y aquí tienes la dirigida contra anticuerpos antifosfolipasa. Miren, es específico. Este es otro corte con anticuerpos antifosfolipasa. Esto es específico. En la deposición de cambios mínimos no tenemos. ¿Cómo se manifiesta? Por edema, proteinuria, hipertensión arterial, hiperlipidemia, dislipidemia, trastornos de coagulación, y algunos de estos pacientes llegan a la insuficiencia renal. Cuadro clínico se caracteriza. Síndrome nefrótico en el 80% de los casos. La glomerulonephritis membranosa representa la causa más común de síndrome nefrótico en adultos y se manifiesta generalmente de forma insidiosa. Puede tener hematuria microscópica en el 20 al 50% de los casos, hipertensión arterial no es común, está en el menos del 20%, y la función renal inicialmente puede estar preservada. Tienen eventos promoembólicos con cualquier síndrome nefrótico hasta el 8%, principalmente cuando la albúmina sérica está por debajo de 2.5 y los niveles de C3, C4, CH50 son normales. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la nefropatía membranosa idiopática? 1/3 de los pacientes tienen revisión completa y espontánea entre 3 a 5 años. El 25% que entre en revisión puede tener una recaída posterior. O sea que 1/3 tiene revisión espontánea. 1/3 tiene una revisión parcial con una proteinuria de 24 horas menor de 2 gramos, con proteinuria persistente pero sin pérdida de la tasa de filtración glomerular, quiere decir confusión renal normal. Y 1/3 evoluciona hacia la enfermedad renal crónica terminal con necesidad de terapia sustitutiva y trasplante en 5 a 10 años. La remisión o mantenimiento del filtrado glomerular normal por más de 3 años te da un pronóstico excelente. Entonces, ¿qué tenemos que ver con un paciente que tiene síndrome nefrótico por nefropatía membranosa? Tenemos que hacer screening para cáncer, tenemos que hacer una ecografía, investigar hepatitis B, C, VIH y sífilis, una radiología de tórax para despertar sarcoidosis, historia de medicamentos, ingesta de AINES, penicillamida y otros, anticuerpos antinucleares, perfil inmunológica y una historia clínica buscando enfermedades sistémicas, enfermedades tiroideas y de otros. Entonces, ¿qué hacemos con estos? ¿Qué pacientes vamos a hacer? Nosotros podemos tener simplemente, en Bolivia no tenemos niveles de anticuerpos antifosfolipasa. Solamente hay una doctora en Cochabamba que determina en la biopsia. Pero lo ideal es tener niveles séricos de seguimiento. Si el entaplazar, si no hay anticuerpos antifosfolipasa, están ausentes, te vas directamente a la biopsia renal para identificar la causa. Pero si está presente y tienes función renal, lo mantienes sin inmunosupresión y no biopsias, porque se supone que el 90% de estos pacientes deben tener una nefropatía membranosa por anticuerpos antifosfolipasa. Pero si hay inmunosupresión, persiste anticuerpos con inmunosupresión, tienes que considerar la biopsia. Curso clínico no usual, pacientes que evolucionan mal, pérdida de la función renal, caída de la tasa de filtración, alteraciones serológicas, anticuerpos positivos, no respuesta a la inmunosupresión y progresión hacia la insuficiencia renal con caída de la tasa de filtración glomerular o persistencia del síndrome nefrótico a pesar de la desaparición de los anticuerpos antifosfolipasa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Biopsiar para llegar al diagnóstico específico. Entonces, si tú tienes una nefropatía membranosa asociada a anticuerpos, puedes monitorizar los anticuerpos cada 3 meses. Si hay desaparición de los anticuerpos, revisión de la proteinuria, seguimiento, sin tratamiento. Si tienes los pacientes con niveles altos de anticuerpos antifosfolipasa, se tienen que monitorizar. Si hay persistencia, más de 3 meses, persiste el síndrome nefrótico masivo, tienes que reconsiderar el tratamiento. Entonces, fíjense, esto es importante. ¿Cuándo y cuándo lo tratamos? ¿Cuáles son los pacientes de bajo riesgo? Pacientes de bajo riesgo. Tasa de filtración glomerular normal. Proteinuria menor de 3.5 gramos y albúmina mayor de 3 miligramos por decilitro. Entonces, o tasa de filtración normal o proteinuria de 3.5 gramos que desciende más del 50% después de 6 meses con tratamiento con bloqueadores del sistema renina-angiotensina.
y ahora se está usando bloqueadores inhibidores de la CGLT2. ¿Ok? Este es riesgo bajo. Entonces tú dirías, ¿qué hago si tiene un paciente con 3 gramos y no baja? Respondo. Riesgo moderado. Riesgo moderado. Tasa de filtración normal. Proteinuria mayor de 4 gramos. Sin descenso de más del 50% de 6 meses con bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Y sin cumplir de alto riesgo, sin cumplir criterios de alto riesgo. Entonces mantienes en observación. Si persistes, decides después de tratamiento. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los pacientes de alto riesgo son aquellos que tienen caída del filtrado glomerular por debajo de 60 con una proteinuria mayor de 8 gramos en los 6 meses siguientes, o una tasa de filtrado glomerular y una proteína que no desciende por debajo de 3.5 gramos en el 50% después de los 6 meses con IECAS o ALS. Y al menos parámetros importantes como albúmina por debajo de 2.5, anticuerpos antifosfolipasa mayor de 50, detección de microglobulina urinaria más de 40, IgG urinaria más de 1, beta-2 microglobulina más de 1, índice de selectividad. Entonces, estos pacientes tienen que ir a tratamiento. Luego vamos a ver y riesgo muy alto, como un síndrome nefrótico grave y deterioro rápido de la función renal, que van a ir a terapia de sustitución renal. Estos dos son pacientes de alto riesgo, que tienen que considerarse tratamiento. Ahora vamos a ver el tratamiento. El tratamiento son medidas generales, bloqueadores del sistema renina-angiotensina, corrección del tabaco y corrección, de la dislipidemia con estatina y, por supuesto, prevenir el tabaco y luego, en los de bajo riesgo, con filtrado glomerular normal, solamente medidas generales. En los de bajo riesgo. Mediano riesgo, que es 4 a 8 gramos de proteinuria con filtrado glomerular, medidas generales. Si no hay respuesta a los corticoides, se asocian inmunosupresores. Y los de alto riesgo, que son los que tienen 8 gramos de proteinuria con disminución del filtrado glomerular, el esquema Ponticelli, ciclofosfamida más corticoides, o alquilantes, o anticalcineurínicos, o rituximab y medidas generales. Hoy en día, el rituximab está considerado como de primera línea. Es muy caro, pero el tratamiento es muy simple. 1 gramo cada 15 días, primer mes, y repites a los 6 meses. Los efectos colaterales, sobre todo en gente joven, mujeres jóvenes, que tienen la ciclofosfamida con el esquema Ponticelli, se eliminan. Porque la ciclofosfamida en el esquema Ponticelli, que es muy bueno junto con corticoides de altas dosis, tiene efectos colaterales como infertilidad, menopausia precoz, riesgo de cáncer a larga data e infecciones de alto nivel. Esto se utiliza en pacientes muy graves, pero tú puedes utilizar rituximab directamente, sobre todo en gente joven, hombres y mujeres jóvenes, porque quedan infértiles a los 30 o 40 años. Entonces, es una posibilidad que tiene menos riesgo de cáncer, menos efectos colaterales como tal, y la dosis es muy cómoda. Una semana 1 gramo, otra semana 1 gramo son por viendo venosa, y el próximo tratamiento es 6 meses después. Entonces, te quitas los efectos colaterales y tienes una muy buena respuesta. Entonces, hoy en día está considerado de primera línea, a menos que haya un deterioro muy importante, entras con el esquema Ponticelli, ciclofosfamida y corticoides, y luego los anticalcineurínicos, como ciclosporina y tacrolimus, son una buena opción. Tienen buena remisión, pero su pero es que tienen mucha recaída. Después de 1 año de tratamiento, recaen los pacientes. En cambio, con rituximab o con Ponticelli, que ciclofosfamida más corticoides, la posibilidad de recaída es muy